tal? Muy buenos días. La Comisión de Capacitación de la Red de Educación Continua agradece su asistencia a este seminario web. Les hacemos llegar un afectuoso saludo del doctor Enrique Graue, deseando que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. A nombre del doctor Alberto Kenoyama, secretario de Desarrollo Institucional, y de la doctora María Concepción Barrón Tirado, coordinadora de la Universidad Abierta y Educación a Distancia y Secretaría Técnica de la REDEC, les damos la más cordial bienvenida al seminario web Lenguaje Inclusivo en la Educación Continua y a Distancia. Este seminario web fue estructurado por el equipo de la maestra Oralia Palas Castruita, jefa del Departamento de Extensión Académica y Educación Continua de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Seguiremos organizando seminarios los días miércoles y viernes de cada semana y estarán disponibles en el canal de YouTube de la REDEC, donde ustedes lo podrán ver en nuestro chat. Para el mejor desarrollo del seminario, les solicitamos mantener apagados durante toda la sesión micrófonos y videos. Trataremos de resolver la mayor cantidad de dudas que pudieran surgir, siempre y cuando el tiempo lo permita, las cuales podrán escribir en el chat. Contamos con el apoyo de colegas integrantes de la Comisión de Capacitación que están registrados como staff, quienes los apoyaremos durante toda la sesión para resolver dudas. Les pedimos, por favor, llenar el formulario para la obtención de la constancia de este seminario web al final de la sesión, ya que vienen un par de preguntas relacionadas a este seminario. Cedo la palabra a la maestra Oralia Palas. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Primero que nada, un agradecimiento a todo el staff de la Comisión de Capacitación de la REDEC por la posibilidad de este seminario web. Y por supuesto a la doctora Hortensia Moreno, quien es miembro de la CIEC aquí en la UNAM, y a quien, bueno, antes de cederle la palabra, me voy a permitir presentarles a todos ustedes. La doctora Hortensia Moreno Esparza es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Mujer y Relaciones de Género por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Es directora de la revista Debate Feminista y profesora universitaria desde 1975. Es investigadora nacional nivel 2 y sus líneas de investigación principales son género, sexualidad, literatura, cultura, deporte. Hortensia es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva y maestra en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y profesora en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales. Ha dirigido la tesis de más de 50 estudiantes de licenciatura y posgrado y además ha publicado novelas, cuentos, libros para niños, reportajes, ensayos e investigación. Actualmente es personal académico del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, CIEG, de la UNAM. Y pues nada, sin más preámbulo, le vamos a reiterar nuestro agradecimiento y le damos la más cordial bienvenida. Doctora Hortensia, la escuchamos. Muchísimas gracias, buenos días. No tienen ni idea cuánto extraño los auditorios, los salones de clase y esos lugares donde las personas estamos como de carne y hueso, y nos está costando trabajo acostumbrarnos a esta nueva modalidad de la comunicación. Me parece que pues todo este tipo de intervenciones de la academia son súper importantes y bueno, me llama muchísimo la atención la enorme participación que hay en este seminario. En este momento, aquí en la barra de abajo veo que tenemos ya 191 participantes y se siguen integrando personas después de las 8 de la mañana, pero bueno, voy a hablarles sobre el tema que me pidieron, que es este tema del lenguaje inclusivo en las actividades de educación continua. Desde luego agradezco muchísimo la invitación a esta comisión. Me parece que el tipo de labor que están haciendo pues es ahorita el más necesario, porque verdaderamente el hecho de que nuestra institución no esté detenida por la contingencia, pues refleja verdaderamente pues un esfuerzo impresionante de todo su personal académico y también de su personal administrativo y por supuesto, bueno, la presencia de los estudiantes que en mi experiencia personal pues tienen un interés y una verdadera, un involucramiento con la posibilidad de continuar trabajando a pesar de todo lo que está ocurriendo. Pero bueno,
para pensar ya en otra cosa que no sea contingencia, voy a comenzar con mi exposición. Tengo aquí mi alarma que me va a avisar a las 8:40 que ya terminé. Espero poderles comunicar todos los problemas que yo encuentro en este tema. Y bueno, voy a compartir una pantalla que es una presentación en PowerPoint para que tengamos ahí como una mirada juntos y juntas de lo que está ocurriendo en este tema en particular. El problema del lenguaje inclusivo en las actividades de educación continua, yo creo que es exactamente el mismo que el problema del lenguaje inclusivo en todos los ámbitos de la educación, pero también en todos los ámbitos de la vida social. La reflexión que tiene que ver con el lenguaje inclusivo, que ya desde de cómo le vamos a decir al lenguaje inclusivo, es complicado porque hay quienes le dicen lenguaje incluyente, y hay quienes le decimos lenguaje no sexista, en fin, tendría como principal intención esta invitación a pensar y nombrar el mundo, que es lo que hacemos todos los seres humanos cuando hablamos y cuando escribimos, cuando nos comunicamos. Entonces, esta invitación implicaría que nuestra interacción lingüística estuviese, por supuesto, atravesada por el hecho de que somos personas que hablamos desde un yo, hablamos a partir de nuestra experiencia, y nuestra experiencia es inexcusablemente femenina o masculina. Digamos que este sería el problema, y desde luego la discusión va a tener una importancia social pues a partir de finales del siglo pasado y en este momento de manera muy importante, porque independientemente de cuál sea pues su alcance real, el lenguaje incluyente ya tiene un lugar, ya tiene un espacio en nuestro mundo social. Digamos que acá el asunto tendría que ver sobre todo con pensar esta invitación a pensar y nombrar el mundo desde la primera persona, desde la experiencia sexuada. Es importante que pensemos que no se pretende que se vuelva la regla o la ley, sino que de lo que se trata es de que los seres humanos tenemos que hacer un esfuerzo intelectual para situarnos en esta característica particular de la lengua, que es la de que puede expresar en efecto la experiencia a partir de nuestra condición de hombres o mujeres, y que hasta donde llevamos tenía pues un sesgo, tiene un sesgo que nos parece que hay que abolir. El contexto en el que quiero que sitúen la reflexión es el contexto no de una legalización, no de una legitimación, sino de una insurrección, de una revuelta. Aquí de lo que estamos hablando es de la intervención de un actor social que está tratando de incidir en un espacio de poder. Se trata de un espacio de poder que ha, pues, digamos, determinado, ha logrado incidir en la forma de expresión, sobre todo, de los espacios de la cultura, de los espacios que denominamos cultos, con cierta hegemonía. Y entonces, bueno, lo que propone esta nueva posibilidad, la del lenguaje incluyente, es la de pensar fuera de esa hegemonía o la de pensar en contra del poder. Y esto es pues muy inquietante porque, como hemos visto en los últimos años, la legislación universitaria ha, vamos a decir, respaldado, ha hecho suya la inquietud y la preocupación acerca del lenguaje incluyente.
vamos a encontrar que en los lineamientos generales para la igualdad de género de la UNAM, que fueron publicados en 2013, encontramos todas estas artículos que tienen que ver con el lenguaje y la sensibilización de la comunidad universitaria. Aquí hay un detalle interesante que en 2013, en este documento que ustedes pueden encontrar en la legislación universitaria, se habla del uso del lenguaje e imágenes no sexistas. Se habla de cómo hay problemas con el sexismo y la desigualdad de género y cómo pretendemos que se eliminen los estereotipos sexistas. Entonces aquí estamos hablando de algo que funcionaría como un antecedente directo e inmediato de nuestra preocupación por trabajar con un lenguaje incluyente. Es decir, la universidad está respondiendo a esto que yo he llamado una insurrección, una revuelta. Es una revuelta que procede del movimiento feminista, o sea, tiene su origen en la discusión pública y también académica que ha dado el movimiento feminista respecto de la forma en que el lenguaje está incidiendo en nuestras vidas, la forma en que el lenguaje tiene que ver con la forma en que concebimos el mundo y con la forma en que reproducimos el sexismo y la desigualdad de género. Digamos que este principal problema, desde luego, no se va a resolver solamente con el lenguaje. Si ustedes revisan los lineamientos, pues verán que además de este artículo 10, hay 9 atrás y hay varios más adelante. Pero ciertamente poner el acento en el lenguaje pues sería uno de los factores, uno de los aspectos que debemos revisar para entender este tema del sexismo y la desigualdad de género. Mucho más adelante hay un documento que se llama el Documento Básico para el Fortalecimiento de la Política Institucional de Género de la UNAM, que fue elaborado por la Comisión Especial de Equidad del Comisión Especial de Equidad de Género del Honorable Consejo Universitario. Entre todas las cosas que promueve esta política, hay un objetivo general que es promover el uso del lenguaje incluyente en la universidad. Hay varias estrategias. Una interesante, utilizar la forma femenina en títulos académicos, profesiones, cargos de responsabilidad y ocupaciones. Digamos que esto siempre resulta un poco, por lo menos sorprendente, es decir, pensar que hasta hace relativamente poco tiempo, en los títulos de las personas que se titulaban en esta universidad, no aparecía la profesión nombrada en femenino, sino siempre en masculino, como si el masculino fuera pues, la forma genérica para denominar todo. Digamos que esta sería una de las muchas aristas que tiene el problema del lenguaje incluyente y ciertamente el hecho de que dentro de la universidad existan esfuerzos institucionales para por lo menos solventar de manera inmediata en nuestros documentos este tipo de desigualdad de género, pues es muy importante. Hay otras observaciones, digamos, otras recomendaciones, pero bueno, yo les quiero subrayar, por ejemplo, que dentro de la estructura universitaria hay muchos espacios donde hay el esfuerzo por producir documentos que permitan entender de qué se trata el lenguaje incluyente. Por ejemplo, hay esta infografía del Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde se hacen recomendaciones muy puntuales acerca de qué tipo de usos, qué tipo de giros lingüísticos podemos utilizar para evitar el lenguaje sexista. De todas formas, pues tengo dos noticias, ¿no? Una es buena y la otra es mala. La mala es que yo no les voy a dar propuestas concretas acerca de cómo utilizar el lenguaje inclusivo o el lenguaje incluyente. La buena noticia es que después de esta charla no van a sentirse tan presionadas
y presionados por el lenguaje incluyente. Espero que de eso sirva. Hay una reacción muy inmediata a las propuestas concretas que me parece muy importante reseñar. A partir de la aparición en España, desde muy temprano en este siglo, de una serie de guías que produjeron en las universidades y en las instancias de la administración pública, pues mujeres feministas que pretendían hacer una rápida reforma del lenguaje. Cuando aparecieron estas guías, pues muchos hombres en particular, digamos, de la Real Academia Española reaccionaron un poco a bote pronto con una indignación muy interesante. En particular, yo recojo pues citas de un artículo que escribió Pérez Reverte en 2009, porque me parecen muy sintomáticas de la reacción a las propuestas concretas. Él dice, y les leo: la lengua española, desde Homero, Séneca o Ben Guzmán hasta Cela y Delibes, pasando por Berceo, Cervantes, Quevedo o Valle Inclán, no es algo que se improvise o se cambie en 4 años, sino un largo proceso cultural cuajado durante siglos, donde ningún imbécil analfabeto o analfabeta tiene nada que decir al hilo de intereses políticos coyunturales. La RAE, concertada con otras 21 academias hermanas, es una institución independiente, nobilísima y respetada en todo el mundo. Gestiona y mantiene viva, eficaz y común una lengua extraordinaria, culta, hablada por 400 millones de personas. Desde luego, el tono del artículo en general es un tono de indignación y es un tono de descalificación absoluta a los esfuerzos que en ese momento se están dando en España para producir guías concretas de cómo hacer lenguaje incluyente. Yo creo que hay muchos problemas en esta disputa. Es una disputa política y es una disputa por el poder. Y creo que lo que nos abre esta reacción de los académicos, de muchos de los académicos de la lengua respecto del lenguaje incluyente, pues es una serie de preguntas que son las preguntas que guían mi intervención el día de hoy. Y entonces, bueno, para empezar, ¿por qué es problemático el tema? ¿Quiénes contienden en la discusión? ¿Tiene o no tiene un contenido político? ¿Y cuál debe ser la posición de las instituciones educativas al respecto? Es decir, acá la pregunta tiene mucho que ver con la inquietud presente, sobre todo en el espacio educativo, en el espacio de las instituciones académicas, en el espacio de las universidades, acerca de si es o no es correcto, acerca de si el lenguaje puede o no puede ser manipulado, acerca de quiénes intervienen en la decisión o en la atribución de corrección respecto de la lengua. Y todos estos problemas, pues yo creo que tenemos que enmarcarlos dentro de un espacio político, es decir, realmente estamos discutiendo un problema del poder. Y es un problema del poder que tiene que ver, entre otras cosas, con la forma en que están constituidas las academias. Tuve la curiosidad de ver el tema de las academias en 2020 y las academias de la lengua española son 23 en este momento. Y en este momento, en conjunto, la participación de mujeres en las academias de la lengua española es en global del 26%. Interesantemente, la Academia Española apenas tiene 17% de integrantes mujeres. Solo hay 17% de académicas de la lengua española en la Real Academia Española.
de las otras academias, todas las que pertenecen a países donde el español es una lengua, digamos, nacional, eh, prácticamente todo Latinoamérica, pero también interesantemente Filipinas, por ejemplo, ¿no? En esas, el país que tiene una participación más alta, cercana al 50, o sea, más de 40%, es Cuba. Y México se mantiene en el 26%. Digamos que en general las personas que deciden desde la Academia de la Lengua qué es lo correcto y cómo se debe de hablar y tratan de fijar, limpiar y dar esplendor al español, pues son hombres. Y ahí ya tendría que prendérsenos un poquito como de preocupación, digamos, un amarillito preventivo de aguas, ¿con quién estamos hablando? ¿Quiénes son los que contienen en la discusión? ¿Y en qué sentido se trata de un problema político? Es decir, ¿quiénes tienen el poder de establecer cuál es la lengua que se debe de hablar, cuál es la lengua que se debe de escribir? Y aquí es donde entra pues mi reflexión acerca del lugar del feminismo en esta discusión. El feminismo se plantea como un contendiente en este problema político y lo ve desde un punto de vista político, pero no solamente desde un punto de vista político, sino que hay una reflexión y una enorme cantidad de estudios súper académicos y súper informados desde el feminismo, donde se analiza la forma en que en efecto el lenguaje es una de las vías de reproducción y perpetuación del sexismo. Y desde luego es una reflexión muy interesante, muy inteligente, pero el momento en el que esta reflexión y esta discusión entra al espacio político, con quienes se va a encontrar sería con digamos, esta hegemonía ciertamente masculina de personas que llevan muchos siglos decidiendo qué es lo correcto y qué es lo incorrecto en sus diccionarios y en sus gramáticas. Yo creo que la discusión está empañada por una enorme cantidad de prejuicios y de objeciones y de malentendidos. Y voy a tratar de ordenar estas objeciones, prejuicios o malentendidos de manera tal que tengamos un contexto lo más completo de la discusión. Los malentendidos pueden ser sobre la naturaleza de la lengua. Hay el prejuicio de que el lenguaje es neutral. Digamos que hay inclusive un libro que escribe también un académico en España a finales del siglo pasado, donde dice que el español no es sexista, que lo que es sexista es el uso del español. Es una muy buena discusión, porque pareciera como que el lenguaje puede existir al margen de la vida social. Pero bueno, entonces uno de los malentendidos es que el lenguaje es neutral, otro que la lengua tiene una existencia independiente de la vida social. Otro, digamos, presupuesto sería que las palabras no tienen esa posibilidad de herir o de maltratar o de discriminar. Que el vocabulario y la semántica pueden fijarse. Digamos, esta idea de la Real Academia Española de que limpia, fija y da esplendor, como si el lenguaje lo pudiéramos congelar. Y luego que los significados existen fuera del discurso. Todo esto está implicado en la discusión lingüística feminista, en la discusión sobre el lenguaje que proviene del feminismo y que está informada precisamente pues, en los avances de la disciplina en general. Habría otro campo de malentendidos, que son el que tiene que ver con los criterios de corrección, que digamos que desde mi punto de vista, el tema de los criterios de corrección sería como el que causa mayor ansiedad en las personas comunes y corrientes. Es decir, la mayoría de los seres humanos no somos lingüistas profesionales. Yo diría que la mayoría somos solamente lingüistas aficionados, pero desde esta, digamos, pues
capacidad de entender el lenguaje, que no implica que todos sepamos gramática, sabemos que hay un territorio de apreciación social que tiene que ver con la corrección. Y sobre todo en las instituciones de educación superior, pues tenemos que tener muy claro qué tipo de aspectos de corrección tenemos que aplicar a nuestro uso cotidiano del lenguaje. Y entonces, bueno, estos malentendidos yo los agrupo en estos 4 problemas, que sería la idea de que los criterios de corrección son inherentes al lenguaje, que son prerrogativa de las instituciones, que deben regir el lenguaje y que la fuente de la significación es el espacio erudito, académico y prestigiado. Digo, desde luego, cuando digo que son malentendidos o que son equivocaciones, yo lo que quiero es discutir estos presupuestos. Hay otro espacio que tiene que ver con el asunto del lenguaje incluyente, que sería los malentendidos que se dan acerca de la práctica lingüística. Uno muy importante sería que la escritura funciona en continuidad con la oralidad. Muchas veces ustedes van a encontrar con que se van a encontrar con que alguien dice, es que eso no se debe de usar porque es impronunciable, ¿no? O sea, como no se puede pronunciar la arroba, pues ya por eso está descartada nuestra posibilidad de uso en la escritura, como si la escritura funcionara en continuidad con la oralidad. Otro malentendido, que el lenguaje se rige invariablemente por un principio de economía, que los diccionarios contienen un estándar consensual y autorizado de uso, y que no hay arbitrariedad en la forma en que las academias prescriben las reglas. Y un cuarto campo de discusión, que sería el de las implicaciones políticas de la disputa del lenguaje incluyente. Entonces, bueno, el malentendido más importante, el más generalizado y otra vez el que genera más ansiedad, es esta idea de que el masculino funciona sin problemas como genérico universal. Luego que el lenguaje incluyente, hay unos críticos que dicen que es nada más políticamente correcto, que el lenguaje incluyente destruye algo, esa es otra ansiedad, y que las academias de la lengua siempre tienen la última palabra. Yo creo que todas estas malentendidos pues constituyen el centro de la discusión acerca del lenguaje incluyente. Voy a hablarles ahora del tema, bueno, que tiene que ver con la neutralidad del lenguaje y con cómo ingresa el feminismo en esta discusión. Voy a hacer una brevísima pausa y voy a cerrar mi ventana porque entra mucho ruido de la calle. Discúlpenme 2 segundos, por favor. Quizás ahora ya no se oiga tanto la campana de la basura. Bueno. La pregunta acerca de si es neutral el lenguaje tiene una enorme incidencia en la discusión sobre el lenguaje incluyente. Digamos que en general podemos hablar de una coincidencia no arbitraria entre rasgos de género y marcas de estatus y de poder. Piensen en cómo los esquemas de reconocimiento determinados por el lenguaje están regidos por nuestros usos lingüísticos. Aquí podríamos hablar de cómo el lenguaje participa en la construcción de las posiciones de sujeto y cómo la experiencia y la identidad no son el origen, sino el resultado de los procesos de significación. Digamos que esto nos introduce en una discusión que es muy compleja y muy profunda acerca de lo que hemos denominado el giro lingüístico, es decir, acerca de qué es lo que nos hace el lenguaje. Y bueno, hay opiniones acerca de cómo el lenguaje nos construye subjetivamente. Aquí tendríamos que hablar acerca de cómo, cuando nos referimos a los hombres,
hablamos de los hombres en función de su posicionamiento en el espacio público, por ejemplo. Y entonces decimos el ingeniero, el doctor, el jefe. Mientras que cuando nos referimos a las mujeres, y todavía sucede, hablamos de ellas en términos de su estatus, de su condición de casadas o no casadas, de su relación con los hombres, la mamá de Pepito, la esposa de fulano. En realidad, estas son prácticas lingüísticas y estas prácticas lingüísticas en el espacio cotidiano nos dejan ver que en efecto el lenguaje no es neutral, es decir, la forma en que nos referimos a las personas no es neutral. Y bueno, aquí los ejemplos más interesantes tienen que ver con cómo palabras que podrían ser equivalentes siempre tienen una connotación diferente si las decimos en femenino o las decimos en masculino. Estos son los ejemplos más usados, ¿no? El de zorro y zorra o perro y perra. Y cómo en efecto prácticamente todas las palabras que se utilizan en sentidos peyorativos para las mujeres tienen una connotación sexual, es decir, el lenguaje, el uso del lenguaje de pronto lo que hace es sexualizar a las mujeres. Y esta sexualización pues es algo desde luego que tenemos que evitar y que tenemos que empezar a analizar por lo menos. ¿Existe la lengua aparte de la vida social? Esta sería como la segunda preocupación en todo el conjunto de los malentendidos que he mencionado al principio. Para empezar, es imposible considerar el significado por fuera de su producción. Es decir, yo creo que en todos los posicionamientos de las academias, en los posicionamientos que reivindican esta consideración del lenguaje, como si el lenguaje existiera aparte de la vida social, pensamos en el lenguaje no como algo que estamos produciendo como personas hablantes. Y aquí pues siempre hay que recordar que las lenguas, quienes las hacemos somos los seres humanos. Hay pues una reflexión que me parece súper, súper importante, que tiene que ver con esta forma de denominación de la lengua como la lengua materna, es decir, pensar desde la lingüística en la lengua que aprendemos en la infancia y denominarla como lengua materna, lo que implica es cómo el lenguaje tiene una existencia estrictamente en el espacio de la vida social y allí es donde se produce y se reproduce. El lenguaje existe antes de que nazcamos, pero este hecho no implica que los seres humanos no seamos los principales productores del lenguaje. Y producimos el lenguaje en la cotidianidad, en la vida social. Lo producimos en la casa, lo producimos en la familia y lo producimos en ese espacio que cuando deja de existir para una lengua, lo que produce es la muerte de la lengua. ¿A qué le denominamos las lenguas muertas? Pues le denominamos lenguas muertas a las lenguas que dejaron de utilizarse en el espacio de la cotidianidad. La evidencia más importante de que la lengua no puede existir en un lugar diferente de la vida social es este fenómeno interesantísimo de la aparición de las lenguas nuevas en el contexto del latín, del Imperio Romano. El Imperio Romano impone la lengua latina a todo su territorio, pero en el momento en que empieza a darse la evolución de su uso, ocurre un fenómeno muy interesante. Los lingüistas hablan de cómo el latín culto se va reservando para las élites y ya solo se enseña en las instituciones educativas, mientras que el denominado latín vulgar, el latín que se habla en la calle, el latín que se habla en las casas, ese va a dar lugar a nuestras lenguas romances. Nuestro castellano, nuestro español es producto de este fenómeno.
y lo que deja ver es que pues, el latín culto desaparece como lengua hablada, se convierte en una lengua muerta que ya nada más existe en los textos o en los espacios institucionales, además súper masculinos de la Edad Media, mientras que el lenguaje de la vida social pues, se convierte en el italiano, el francés, el español, todas nuestras hermosas lenguas romances que además ya no se hablan igual que como se hablaban en el momento de su aparición hace 1000 años y que siguen evolucionando, siguen cambiando. Y no cambian porque la Real Academia lo determine, sino que la Real Academia hace exactamente lo contrario. O sea, la Real Academia está siempre en esa tensión entre que de pronto tiene que incluir una nueva palabra en el diccionario, no porque le guste, porque aparentemente la Real Academia es un poco conservadora, por decirlo menos, sino porque el uso de esta palabra se ha impuesto y es necesario integrarla porque es necesario que la Real Academia se ponga al día. Digamos que siempre las academias van detrás de la lengua va mucho más rápido. Pero la participación en el trabajo de la lengua, la participación en la evolución, en la construcción de las lenguas, es un trabajo colectivo súper, súper intenso, complejo, que está determinado por muchos, muchos factores. Y uno de estos factores, desde luego, pues es el hecho de que necesitamos nombrar la realidad como se nos aparece. Y ahora es importante que tomemos en cuenta el hecho de que en el mundo, también las mujeres tenemos un papel activo en la producción de significado mediante el discurso. Otro de los malentendidos que yo quiero discutir esta vez, déjenme ver cómo andamos de tiempo. Híjole, ¿no? Ya se va a acabar mi tiempo, no lo puedo creer. Las mujeres se definen como categorías específicamente femeninas y sexuales. La diferenciación entre los varones proviene de su ocupación o de atributos de humanidad general. El sexismo es un sistema en que las mujeres y los hombres no se, es un sistema en que las mujeres y los hombres no se expresan diferencias, sino formas de la desigualdad. Ahí está mal redactado, perdón. En fin, hay muchos aspectos. Quiero ahora llegar siquiera, aunque sea a acercarme al problema de los criterios de corrección. Los criterios de corrección no son inherentes al discurso, es decir, los criterios de corrección son eh, formas de atribución de legitimidad al discurso que provienen de las instituciones, pero no son prerrogativa de las instituciones. Aquí la pregunta es, estos criterios de corrección que vienen dictados desde las academias, ¿deben regir el lenguaje? Esta sería la gran pregunta. Yo creo que la fuente de la significación no es solamente el espacio erudito, académico prestigiado, sino que la fuente de la significación es esta interacción colectiva, pública, de las comunidades hablantes, que somos quienes en conjunto vamos decidiendo cuáles son las formas de comunicación más eficaces. En realidad, lo que rige las producciones lingüísticas no es los criterios de corrección, sino los criterios de comunicabilidad, los criterios de comunicación. Aquí nos tenemos que preguntar de quién son las palabras, quién tiene el poder de prescribir los usos legítimos. Eh, Aquí ya me detendría otros 40 minutos nada más en hablar de esto. Tengo el problema de que ya son las 8:40 y todavía no voy ni a la mitad de mi presentación, entonces les pregunto a mis pues, moderadores, ¿qué Sí. hacemos? Sí, lo que podemos hacer, doctora, si está de acuerdo, es que le exprese algunas de las dudas que tiene, que ha manifestado el público, el presente, Me parece perfecto. para desahogarlas y luego hacemos una segunda parte de lo que todavía nos va a compartir. ¿Sí? Muy bien.
Entonces, comenzaría por un comentario que hizo Carmen Maldonado en el que nos comenta que existe una gran diferencia entre los términos de igualdad y equidad, y ahí a lo mejor tendríamos que, pues, aclarar al respecto. La igualdad parte, nos dice ella, desde los derechos humanos y erradicar las desigualdades entre los géneros. Y pregunta por qué los lineamientos de algunos protocolos de la UNAM, por qué en algunos se continúan usando términos indistintamente, este par de términos, la igualdad y la equidad. Luego también la discusión sobre criterios de corrección que nos mencionaba ahorita, sobre si se usa o si es correcto las y los estudiantes, y en este caso si es correcto usar esa clase de lenguaje, ¿en qué orden? ¿En qué orden en qué orden se colocan? Ok. Déjenme tomar notas y me van a hacer varias, porque si no, luego se van a olvidar. Equidad, igualdad. Y la segunda era, ¿en qué orden? ¿En qué orden? Porque también nos comentan que, bueno, nos hacen un comentario muy importante que ahorita se tocó un poquito el tema, nos comenta Irma Vargas. Personalmente, aunque se ha hecho mucho trabajo al respecto, he notado que quienes comenzaron a usar este lenguaje fueron personajes políticos. En mi mente, por esa razón, lo descalifiqué porque sentía exactamente este lenguaje como un lenguaje de poder y de manipulación por parte de personajes poco preparados al respecto. Sí. José Landero nos pregunta cómo se usa femenino y masculino para todo durante el escrito. Nos dice, la lectura se complica, pero de nuevo, ¿qué es lo correcto? Ok, bueno, ¿puedo contestar estas tres? Contestamos estas, sí, por supuesto. Ok, bueno, les voy a compartir de nuevo pantalla porque traigo algunas diapositivas que pueden funcionar para esto. Sobre la corrección política, el lenguaje correctamente político, se atribuye esta condición de que el lenguaje incluyente nada más es políticamente correcto. Y realmente, pues se trata, dice Sarah Mills, que es una lingüista estadounidense, dice, el lenguaje políticamente correcto es una reacción contra las campañas feministas que propugnan un lenguaje antisexista, la cual ha dado como resultado el desarrollo de un conjunto de giros, palabras y frases que se usa hasta los extremos del ridículo en los medios de comunicación y en los discursos políticos. Aquí el tema con lo que tiene que ver es con cómo en efecto los esfuerzos de esta rebelión, digamos, feminista, pues siempre se van a tratar de ridiculizar. Yo creo que el uso extendido de, por ejemplo, desdoblamientos, de decir chiquillos y chiquillas o señores y señoras, realmente está presente ya en la lengua, pero cuando se usa de esta manera, pues lo que hace es verdaderamente desprestigiar un esfuerzo por pensar de manera un poquito menos, pues menos cuadrada. Miren, acá traigo una, déjenme que la encuentre, porque esta me parece súper interesante. Aquí está, ya lo logré encontrar. Les comparto pantalla para que vean todas las opciones que tenemos al respecto de cómo nombrar. Este ejemplo tiene todas las posibilidades para decir, para no decir los académicos, digamos, para no utilizar el masculino genérico, porque tenemos esa preocupación de que si utilizamos el masculino genérico, de alguna manera estamos invisibilizando la presencia también de mujeres en la academia. Y entonces, una posibilidad es decir los académicos y las académicas, o las académicas y los académicos. ¿En qué orden? ¿Saben qué? ¿Por qué es tan importante el orden? Bueno, porque en las gramáticas convencionales siempre se prescribe que va primero el masculino porque el género masculino es el más noble. Esta es una cita de una gramática en inglés, o sea, allí lo que dicen es
claro, como los hombres son mejores que las mujeres, pues aquí van primero los hombres y luego las mujeres. También se van a encontrar alguien que va a decir, no, bueno, primero las damas y después los caballeros. Yo creo que el orden es relevante en la medida en que consideremos que hay un sexo mejor y un sexo peor, o que hay una jerarquía específica. Entonces, bueno, yo creo que allí, pues ustedes están ante una opción que tienen que decidir sobre la marcha. No hay un criterio de corrección que desde mi punto de vista tenga una validez universal, sino que lo que podemos hacer es jugar con diferentes opciones. Hay una opción que es la de decir los y las académicas, o las y los académicos, que no es poco gramatical, digamos. Desde luego las académicos con la arroba o con la X, que también ya la hemos visto escrita, y que fíjense que tiene una función muy interesante. Es decir, cuando utilizamos este tipo de recursos, lo que estamos haciendo es marcar una ruptura entre el lenguaje escrito y el lenguaje oral. No hay una continuidad total entre lo oral y lo escrito. Esto creo que lo podemos pues examinar si vemos este tipo de recursos en la escritura. Esto ya lo estamos usando todos los días en nuestros mensajes de WhatsApp. Y estos signos son impronunciables. El hecho de que sean impronunciables no significa que no sean eficaces. ¿Cuál es la eficacia de estos recursos? La eficacia de recursos como las académicas con arroba o con X es llamarnos la atención acerca de que aquí hay un problema. Porque en realidad ese es el asunto. El asunto es señalar que en la academia, que además tiene una historia, la academia ha sido construida a partir de una exclusión y de una expulsión de las mujeres. Tenemos que recordar que ahorita, en este momento, hay una participación de mujeres importantes. Y entonces, ¿de qué se trata este recurso lingüístico escritural? Se trata de meternos en un problema, o sea, se trata de recordarnos que es necesario utilizar el lenguaje incluyente. Las opciones del lado derecho, aquí tengo una errata, bueno, podemos poner las diagonales o los paréntesis. Y hay todavía otra solución que está empezando a tener alguna clase de resultado. Utilizar el les académiques, les niñes, para incluir hombres y mujeres. Es un recurso del español bastante gramatical que no tiene uso todavía, pero que puede funcionar. Yo creo que es un recurso subversivo, como todos estos. También podemos decir el personal académico, o podemos decir la academia. Y bueno, el último es el súper, ¿cómo les explico? El más terrible, ¿no? Decir las académicas. Hay una posibilidad, sobre todo para las académicas feministas, yo me incluyo, de en el momento de presentarnos ante el grupo decir, en esta clase yo voy a utilizar el femenino genérico. Desde luego no se trata de una imposición o de una hegemonización de la lengua, se trata de un acto subversivo. Yo voy a insistir en que de eso es de lo que se trata, sobre todo el lenguaje incluyente. La otra pregunta, la de equidad e igualdad. La equidad tiene que estar presente en el discurso de nuestros posicionamientos de políticas públicas en la universidad, porque la equidad es un proceso, es el proceso de equiparación, es decir, no se puede tratar de la misma manera a sujetos sociales que están en condición de diferencia. Entonces, esta diferencia en el proceso de equidad tendría que encontrar mecanismos para equilibrarse. Entonces, hay mecanismos de equilibración, de equilibramiento de las situaciones sociales en una serie de estrategias como la denominada discriminación inversa, ¿no? Las políticas afirmativas. Las políticas afirmativas implicarían esta posibilidad de incluir poblaciones que han sido históricamente discriminadas en espacios que no les estaban
abiertos, entonces es abrir espacios. Desde luego el tema de la igualdad es, cuando hablamos de igualdad estamos pensando pues en algo que es un ideal, que no está todavía conseguido. Pensamos que se puede llegar a la igualdad entre mujeres y hombres a través de procedimientos de equidad. Entonces, bueno, habría que ver cómo está usado en determinado lugar o en determinado momento el sustantivo para ver si en ese momento se trata de un proceso de equidad o se trata de un proceso de igualdad. Es decir, el error es usarlo intercambiablemente, no quieren decir lo mismo, tienen toda la razón, pero hay momentos en que, por eso, porque tienen significados diferentes, pues es necesario a veces hablar de igualdad, es decir, queremos igualdad para mujeres y hombres en el espacio universitario, pero para poder llegar a esa igualdad, pues de pronto requerimos procedimientos de equidad. Creo que sí están resueltas las Sí. 3 preguntas. Gracias, Soraya. Ahora voy a externarle, doctora, y para todos algunos comentarios de los que a lo mejor puede usted ahondar un poquito más después, pero no son preguntas. Nos comentan, aún existe una gran controversia por el lenguaje inclusivo. Muchas y muchos argumentan que el lenguaje, principalmente masculino, es neutral y por eso es lo correcto. Y bueno, otro comentario dice, en el uso hemos adoptado todas estas generalidades como normas. Una amiga psicóloga mencionaba eso, las mujeres son algo, entre comillas, algo, y al referirnos a la esposa de, la hija de, la mamá de, y de pronto y cotidianamente se nulifica la existencia en la vida social. Bueno, otro comentario, el riesgo de que esto se adopte por personas extremistas es que el lenguaje derive en distorsión, aludiendo a la inclusión transformativa. Por ejemplo, espacio, espacia. Y bueno, esto que mencionabas ahorita de que ya hacen como mofa de todo. Hace como 25 años comencé a utilizar la arroba porque para mí, de manera significativa, incluía los y las. Ahora veo que usan la X. Es obvio que ninguna de las dos son legibles. Esta sí es una pregunta, pero ¿usted qué recomendaría respecto a estos elementos que se usan, la X y la arroba? Hola, mi amor. ¿Alguna diferencia entre lenguaje sexista y discurso sexista? ¿Y cuál sería? ¿Lenguaje y discurso? Lenguaje y discurso sexista. Si hay alguna diferencia entre estos dos términos. Ok. Y una pregunta más. Buen día. Quería saber su opinión. Utilicé hace poco en un diseño Feliz Día del Maestro y la Maestra y recibí comentarios de que no era necesario agregar maestra, porque el maestro, el término maestro incluía a ambos sexos. Pero para mí es importante la visibilidad de maestras. ¿Se puede añadir este tipo de propuestas? ¿Eso es correcto usarlas? Creo que, bueno, es un poco lo que ya hablábamos hace un momento. Y quisiera saber qué opina la ponente sobre el uso de todes, que, bueno, se está generalizando, es decir, la polarización de la letra E como neutral en el lenguaje. ¿Sí? Un comentario más, la utilización del masculino genérico favorece principalmente a los hombres. Un ejemplo de ello es el derecho al voto en México, donde se decía que los ciudadanos tenían derecho a votar, pero cuando las mujeres quisieron hacer valer este derecho, no se les permitió con el argumento de que solo eran hombres, no mujeres. Concepción mencionó en la conferencia Lenguaje Inclusivo, una falacia de la equidad de género, lo siguiente. El lenguaje incluyente es un distractor de los verdaderos problemas que hay en otros aspectos. Es un falso problema que deja contentos a muchos y distrae del verdadero problema de fondo. Bueno, hay otro comentario respecto al uso político. Ya son varios comentarios. Entonces, bueno, muchísimas gracias por sus comentarios. Qué bueno que están despiertas y despiertos. Perdón, miren, el masculino genérico es el gran problema. Sobre si es un falso problema, yo no creo que sea un falso problema, es un problema, pero no hay el problema del feminismo, hay muchos problemas. Yo creo que podemos hablar de la violencia de género, pero también podemos hablar de la brecha salarial, pero también podemos hablar
de la división sexual del trabajo, pero también podemos hablar de la segregación disciplinaria. Todos estos son problemas que tienen que ver con la diferencia entre hombres y mujeres, y ninguno es un falso problema. El tema es quién va a discutir cuál y en qué circunstancias y en qué momentos. Me parece que es un poco fuerte decir que el problema del lenguaje sexista o del sexismo en el lenguaje es un problema falso. Sobre la distinción entre lenguaje y discurso, pues el lenguaje sexista lo podemos pensar como un hecho abstracto. En realidad, donde existe el sexismo es en la práctica lingüística, y la práctica lingüística es ese espacio al que denominamos el espacio del discurso. Entonces, si ustedes quieren hablar con más propiedad, pues hablen de discurso sexista, pero es admisible también hablar de lenguaje sexista porque no es posible hacer una separación tajante entre esto pertenece al ámbito del lenguaje y esto pertenece al ámbito del discurso. Digamos que son dos niveles, uno es más abstracto y el otro es más concreto. Déjenme que les comparta otra vez esta diapositiva que trabajé sobre el masculino universal, porque es una discusión agria y necesaria. Fíjense bien, Pérez Reverte lo sigo citando. Si decimos los hombres prehistóricos se vestían con pieles de animales o en mi barrio hay muchos gatos, en las referencias no quedan excluidas obviamente ni las mujeres prehistóricas ni las gatas. Dice Pérez Reverte desde su autoridad de máximo representante de la lengua, desde su escaño en la Real Academia. Pero el problema es que el masculino genérico a veces es súper ambiguo. Y yo digo que es insidiosamente ambiguo. Es decir, a veces el hombre significa la humanidad, pero a veces significa específicamente a los varones de la especie. Cuando dices, el hombre primitivo protegía a sus mujeres, hijos, animales y territorios, por ejemplo. Es decir, no es verdad que el masculino genérico funcione siempre al centavo y a la perfección. Creo que esta es una de las problematizaciones relevantes del problema del lenguaje incluyente o del lenguaje inclusivo. Ver en qué momentos el masculino genérico funciona y en qué momentos no. Y desde luego podemos ponernos muy radicales y decir no funciona nunca. No es necesario que tomen posiciones de radicalidad absoluta. El tema es, recuerden, de lo que se trata esta discusión es de hacer conciencia, traer a la discusión estos problemas, ponerlos sobre la mesa, hacerlos visibles y recordarnos que en los espacios en los que nos estamos moviendo ahorita, la participación de las mujeres es suficientemente intensa, suficientemente vigorosa, como para que la propia legislación universitaria esté empezando a preocuparse por estos temas. El tema de la otra radicalización, esto de feminizar prácticamente todos los sustantivos y decir cosas como espacia, a mí me parece que es una forma de la insurrección, es un uso subversivo y entonces en esa medida tenemos que considerarlo y además tenemos que ver que también tiene una vena pues humorística, entonces también yo diría, relájense, tómense estos temas también con un poquito de calma. ¿Por qué? Porque no nos va la vida en ello, no tenemos que hacer sacrificios brutales y no tenemos que matar a alguien o que suicidarnos para que esto funcione, porque realmente la lengua es propiedad de todos. La lengua no es de la Real Academia, la lengua no es de la academia, la lengua es de los seres humanos que la hablamos y los seres humanos que la hablamos podemos permitirnos la arrogancia de querer participar activamente, conscientemente en su formación. Entonces, bueno, el asunto del les, ya les había dicho, hay una posibilidad que es esta de decir todes, es decir, de que en lugar del masculino genérico poner este neutral, que es un neutral efectivo, y bueno, hay algunos giros lingüísticos que lo van a admitir como muy fácilmente, y hay otros que no, que van a ser más problemáticos, pero bueno, la función acá no es
imponer legitimidad lingüística. Acá la función, yo creo que es la más importante, es hacernos conscientes de manera constante de que estamos en un mundo dividido entre mujeres y hombres y que esta división es una división jerárquica, desigual, injusta, y que una de las expresiones de esta injusticia se da en el lenguaje y que hay que hacer algo al respecto. Y entonces, bueno, tratar de ser lo más justas posibles cuando estemos hablando, por ejemplo, con nuestras estudiantes, es decir, no hacerlas sentir que no existen, no referirnos a ellas con adjetivos derogatorios, tratar de hacer conciencia de cómo estamos utilizando el lenguaje de manera sexista, cuándo lo usamos de manera sexista. Esto es lo importante, digamos que aquí quizá mucho más importante que la reforma en el lenguaje, que nos dé una reglamentación específica de cómo tenemos que hablar o cómo tenemos que escribir, tiene que ser cómo nos afecta esta conciencia en nuestros usos personales, en nuestras interacciones con las personas. Creo que esas son todas las, creo que eran los Y comentarios. respecto a este último punto que tocó, doctora, nos preguntan, ¿qué sucede cuando hay más mujeres que hombres en un espacio? ¿Es correcto nombrar o sea, las cosas en femenino? Porque esa es una discusión que está siempre presente. Yo creo que acá, miren, mi discusión es precisamente con qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Porque ahí es donde se llevó, digamos que los dos extremos de la discusión sobre el lenguaje incluyente, uno es el de la corrección política. Claro, como lo usa un político, pues entonces a mí ya se me descalificó. Y por el otro lado, ¿es correcto o no es correcto? Yo creo que no hay que mantenernos en ninguno de esos dos extremos. El problema no es si es correcto o no es correcto. El problema es con qué recursos lingüísticos contamos. Y aquí lo que nos tenemos que preguntar es quién establece qué quiere decir correcto y qué quiere decir incorrecto. Entonces, bueno, si un señor como Pérez Reverte, que es un misógino irredento, que además es bastante groserito y nos trata súper mal a las feministas porque nos odia con fervor, porque nos atrevemos a pisar su territorio sagrado. Si ese señor misógino es el que va a establecer los criterios de corrección, perdón, estoy peleada con los criterios de corrección. Yo creo que los criterios de corrección tienen que irse dando de manera colectiva y social, que tenemos que participar todas las personas que tenemos que ver con esto y que no tienen que ser nada más desde allá arriba unos señores que están allí muy cómodos en su club masculino decidiendo cómo tenemos que hablar o cómo tenemos que escribir todos los demás. Entonces, yo les diría, no se preocupen por lo que es correcto o lo que es incorrecto. Estamos en un momento de transición, estamos en un momento en el que podemos participar activamente en la producción de nuestra lengua, como siempre, pero de manera consciente, de manera deliberada. Y esta situación deliberada nos va a llevar a muchos momentos incomodísimos, momentos súper, súper incómodos en que alguien nos diga, usted es una ignorante porque no sabe que la Real Academia ya dijo que se le puede poner o no se le puede poner acento a esta palabra. Bueno, pues a ver, díganme ignorante, está bien, está perfecto, no tengo problema con ser ignorante, porque todos los seres humanos somos ignorantes. Todas las personas, ninguna persona puede saberlo todo y ninguna persona puede arrogarse el control de todo. Entonces es una discusión y es una discusión pública y yo creo que todas estas discusiones a lo que nos van a llevar es a un acuerdo, a un conjunto de acuerdos posibles. ¿Está bien hablarle a un auditorio mayoritariamente femenino en femenino? Sí, está correcto. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿Qué les va a pasar a los hombres si les decimos nosotras y los incluimos en el nosotras? ¿Ustedes creen que haya algo que incida en su subjetividad de manera tan cruel que los destruya? Pues no, ¿verdad? No les va a pasar nada. Se van a sentir ofendidos. Pregúntenles, compañeras, compañeros, este auditorio es mayoritariamente femenino. ¿Les parece correcto que por economía del lenguaje me dirija a todas ustedes en femenino? Por favor, si alguien tiene una objeción, que la establezca en este momento y ya, ¿no? O sea, discútanlo. Y además eso, tómenselo a la ligera.
poquito de sentido del humor. Esto también es muy divertido. O sea, esta es nuestra manera de entrar en el mundo social y es nuestra manera de relacionarnos con los demás. Vámonos relacionando ligero, ¿no? Calmado, tranquilo. ¿Qué pasa? Ay, cometí un error. Pues sí, mira, errar es humano. Estoy atentando contra lo que dice la Real Academia. Ah, pues es que yo soy republicana y realmente a mí lo monárquico me pone hasta atrás, ¿no? O sea, no lo soporto. Entonces, hagan chistes, cuenten cosas, cuenten con su auditorio también, háganlo participar, véanlas, ¿no? Véanlas a los ojos, mírenlas. Yo ahora que hemos estado dando clase por medio de Zoom, descubrí una cosa muy bonita que tiene Zoom, aparte de todas las cosas horribles que tiene Zoom, tiene una cosa bonita que reivindico, y es que mis estudiantes aparecen con una etiquetita abajo que dice su nombre. Y entonces yo me puedo dirigir a cada una y a cada uno de mis estudiantes por su nombre. Y eso es muy bonito. Única cosa que sí reivindico del Zoom y creo que, pues que tenemos que aprovechar y explotar. Y entonces vean eso, que también hay posibilidades de dirigirnos a los seres humanos de manera individual, ¿no? Y ahí no va a funcionar el masculino genérico ni a patadas, pero bueno. Ujú. No sé si hay algo más, Oralia. Y nos hacen un par de preguntas que están como hiladas, porque nos dicen si vivimos en un mundo dividido entre hombres y mujeres, como entre estos dos géneros solamente, ¿cómo se incorporan el planteamiento queer y las identidades no binarias? ¿Cómo pensamos el lenguaje más allá de las expresiones binarias de género? Y por otro lado, pues un comentario, a ver un momentito aquí que se me fue la pantalla, sobre cómo podemos mediar con la gente que no está de acuerdo con estas diferencias en el lenguaje de género. ¿Cómo mediar? Cómo mediar con quienes no se apasionan con el tema o no lo consideran mejor. ¿O creen que es un falso O creen problema? que es falso. Ajá. Es un Pe- falso problema. Para eso sirve el lenguaje. El lenguaje sirve para las mediaciones. El lenguaje sirve para persuadir, para convencer. Hay que, desde luego, hacer un esfuerzo intelectual importante. Pensémonos como personas pensantes, sobre todo. O sea, esto es un esfuerzo intelectual, esto es una revuelta política, esto es una insurrección lingüística, pónganle como quieran, pero su finalidad tiene que ver con la posibilidad de establecer consensos. Entonces, hay que hablar con la gente y hay que decirle, bueno, mira, leí este artículo, ¿por qué no lo lees? A ver, me dices qué opinas. Hay muchísimo trabajo de lingüística, de lingüistas feministas que han estado trabajando desde el siglo pasado sobre estos temas y que tienen argumentos súper importantes, súper relevantes. Entonces, pues hay que informarnos, también no podemos llegar a la batalla así nomás encueradas y decir, ay, es porque yo quiero, no, espérame. Hay unas bases que están establecidas en cómo funciona la lengua. Y yo creo que la más importante tiene que ver con el hecho de que la lengua no está allí afuera de nosotros, sino que nosotros, los seres humanos, somos los responsables de la lengua. Nosotros somos quienes la estamos haciendo, quienes la estamos construyendo en la interacción. Y entonces tenemos derecho de hablar desde nuestra percepción de cómo funciona. Sobre las identidades no binarias, interesantemente, la X, donde la he visto yo más utilizada, es precisamente en la reivindicación de identidades que no necesariamente se ajustan a la heteronormatividad, es decir, identidades que dicen yo no pertenezco ni a uno ni al otro de los dos reinos. Entonces yo creo que es un esfuerzo también teórico importante desde la teoría queer, establecer los usos de la escritura, los usos de la escritura académica en particular, también tiene que ir cambiando. Es decir, que no podemos mantenernos en una forma de escritura que ya no corresponde con las realidades vividas de las personas en cuerpo, en cuerpo y alma. Pues entonces, pues yo creo que los recursos están dados en la propia estructura de la lengua. La lengua lo permite hacer. Yo ahí me preguntaría, el tema no es la corrección, el tema es la comunicación.
si la forma en que yo me expreso tiene suficiente eficacia como para quien está escuchando me entienda, entonces ya no me preocupo por la corrección, me preocupo por, ¿me estás entendiendo? ¿Estás entendiendo lo que te quiero decir? O sea, cuando yo uso la X, sobre lo que te estoy llamando la atención es sobre que la A y la O ya no me fueron suficientes, no me están sirviendo. Entonces, bueno, estoy utilizando un recurso que está en la lengua, que ya estaba allí, o de repente estoy utilizando un recurso que no estaba, pero que puedo introducir, porque de eso se trata la lengua, ¿no? De admitir que pasen cosas nuevas. ¿Sí? Bueno, nos hacen otra pregunta que yo de entrada diría, sí, ¿las personas hombres pueden estudiar y divulgar temas vinculados con los feminismos, como Pues el tema del lenguaje incluyente? ¿O los hombres deben mantenerse fuera de dicho objeto de estudio? es muy, muy interesante pregunta, en particular porque hay una discusión pública ahorita muy, muy fuerte. Vamos a hablar un poco del movimiento estudiantil feminista que se autodenominó como separatista excluyente de varones. Hay una corriente que está reivindicando esta necesidad de establecer un espacio separado entre mujeres y hombres y no dejar que los hombres entren por motivos muy diversos. Seguramente uno muy recurrido es el de que los hombres acaparan, ¿no? O sea, los hombres interrumpen, los hombres no dejan hablar, los hombres están allí como en posición de autoridad. Yo creo que es un posicionamiento que hay que escuchar. Yo creo que sobre todo lo que hay que hacer ahorita con el movimiento feminista estudiantil y también el movimiento feminista de la calle, el de las jóvenes, el de esa nueva generación de feministas, es parar oreja. O sea, hay que oír qué es lo que están diciendo y hay que tratar de entender. Pero también creo que el mundo, como lo conocemos, es un mundo en el que vivimos hombres y mujeres. Y tenemos que vivir hombres y mujeres juntas y juntos en este mundo. Tenemos que estar todas y todos aquí, tenemos que participar. Y una de las labores del feminismo, una de las más importantes, no es vencer, sino convencer. Convencer de que es justo y es necesario también que los hombres se alivianen, ¿no? O sea, que los hombres se dan espacios, que los hombres escuchen, que los hombres estén allí y que los hombres apoyen el feminismo. A mí me parece que es una situación necesarísima en este momento, que hay una participación también masculina de sujetos que estén dispuestos a, a apoyar las demandas de las mujeres, porque de la otra manera, pues esto es una guerra sin cuartel. O sea, no hay futuro para un feminismo que sea solamente un feminismo de mujeres. Necesitamos un feminismo de la humanidad. Necesitamos un feminismo que termine con el feminismo porque va a terminar con la desigualdad de género. Entonces, pues sí, yo también como Oralia diría sí, por favor, chavos, chicos, señores, doctores, licenciados, órale, todos los que quieran, por supuesto, vamos a discutirlo, vamos a hablarlo, vamos a conversar. Claro. Te hago otro comentario que dice por aquí David, lo mismo aplica con la comunidad transexual. En mi clase, en el 2016, tuve 2 alumnos trans. Tuvimos que tener un proceso de inclusión colectiva para acordar la comunicación en nuestra pequeña célula social. El acuerdo fue usar el plural. Luego Mariana dice, reitero mi pregunta que ojalá se alcance a abordar. Leí que algunas feministas rechazan el uso de la E para incluir a las mujeres porque al final se cae en lo mismo que hace la O, es decir, invisibilizar lo femenino y lo que se busca es que aparezca en el espacio público. Nuevamente como cerrar esto, ¿no? ¿Qué opina de ello? Nunca se va a cerrar, Oralia. Esto hay que ver en dónde y cuándo y cómo. Es decir, no podemos establecer una reglamentación generalizada para el uso del femenino y el masculino o el neutral en todas las situaciones. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Pues suficiente creatividad y suficiente perspicacia
para ver cuándo es más oportuno usarlo y cuándo es menos oportuno. Yo creo que no podemos ponernos en la posición del rechazo de formas lingüísticas, sino que tenemos que pensar cómo esta forma lingüística en particular, en esta interacción lingüística particular, tiene eficacia comunicativa, una eficacia comunicativa que tenga que ver con cuál es el objetivo de emitir esta frase. ¿Para qué estoy hablando? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Quiero escandalizar a las autoridades? ¿Quiero decirle a alguna persona algo que quiero que entienda? ¿Quiero verme políticamente correcta? ¿Quiero lucirme ante un auditorio? ¿Qué es lo que quiero? Y entonces, dependiendo de qué es lo que quiero, pues esa es el inventario de posibilidades es súper amplio y entonces pues voy a escoger cada vez aquella que me convenga más. Ahora sí que me voy a poner lo que mejor me quede en función de la ocasión y del clima, o sea, no me obliguen a que siempre me vista igualito, porque ya prohibí que ya no voy a volver a usar, no sé, jeans o falda o he estado pensándolo, ¿eh? O sea, después de cuántas semanas de andar en pijama por la vida, uno piensa, me volveré a poner pantalones, me volveré a poner zapatos, en fin, pero bueno, no se prohíban cosas, sobre todo, no se las prohíban ya de entrada, esto es incorrecto, o alguien dijo que esto no se debe usar. No, espérense, hay que ver cómo se ajusta cierta inflexión para cierto proceso comunicativo en particular. Bueno, por aquí hay una pregunta técnica. Dice, ¿cómo poder integrar el lenguaje inclusivo en documentos académicos? Por ejemplo, en las citas bibliográficas, pensando en formatos como APA, que solo permite apellidos. Con esto muchas veces se piensa que son hombres los autores. Pero bueno, ahí estamos infiriendo. Otro más. ¿Podría la UNAM a nivel institucional generar políticas que promuevan el uso del lenguaje incluyente en su comunicación académica y hacia el exterior? Políticas. Bueno, APA. Tuvimos ese problema en debate feminista precisamente. Estábamos usando la norma de APA porque el debate estaba en un paquete de revistas académicas que la UNAM impulsó a partir de integrarnos a la plataforma del Sevier. Entonces, el formato del Sevier era APA, este formato reducido. Y bueno, a partir de que ya no estamos en el Sevier, sino que ya tenemos nuestros propios recursos, el Comité Editorial de Debate Feminista decidimos que íbamos a usar una de las modalidades de APA que es con el nombre completo. Es decir, ahí sí tengan mucho cuidado. Es decir, en sus normas editoriales, ya sea que se sujeten a formatos estándar o que ustedes mismas produzcan sus normas editoriales, es importantísimo que en las referencias bibliográficas vengan los nombres completos, porque los nombres completos realmente sí expresan esa condición de identidad de género de las personas a las que estamos citando, y es muy, muy relevante en el momento actual, porque sí se ha incrementado, pues sí, la participación de mujeres, y también porque de pronto queremos investigar, por ejemplo, a quiénes citamos más desde la academia, quiénes son más citadas, las mujeres o los hombres. Y esto, pues es una investigación relevante. Y si usamos nada más las puras iniciales, eso nos queda pues imposibilitado en términos metodológicos, digamos. Sobre las políticas, la UNAM ya está echando a andar políticas de igualdad de género en general, digamos, ya están presentes en la legislación reformas súper importantes que se acaban de dar, además, en relación inmediata con el movimiento estudiantil que acabamos de apenas pues salir de un ahora sí que salimos de Guatemala para entrar en Guatepeor, pero bueno, porque salimos de los paros para entrar a la contingencia, ¿no? O sea, realmente, aunque el diálogo con las autoridades se está dando, pues va despacio, pero ciertamente sí se ve que hay una voluntad política que yo agradezco muchísimo de la universidad
en espacios como este, es decir, espacios donde estamos discutiendo, ustedes están discutiendo con una feminista loca, ¿no? Que lo que está pensando es en eso de cómo le hago para que todas las veces que yo escriba quede claro que el mundo está constituido de hombres y mujeres. Y entonces, bueno, las políticas primero se expresan en la legislación y la legislación ya está en marcha. Y ahora lo que tenemos que ver es cómo le hacemos para implementar en la realidad, en esa realidad de los documentos oficiales, esta voluntad de que aparezca debidamente representadas las mujeres. Y entonces, pues estamos metidos pues, en un problema gigantesco porque las personas que producimos la documentación universitaria somos una multitud impresionante. Y entonces, pues habría que pensar en mecanismos de tipo pedagógico, tendríamos que pensar en talleres como este, ¿no? O en la producción de documentos que fueran guías, pero guías flexibles para hacer sugerencias acerca de cómo resolver determinados problemas en el momento de la escritura. Pero de lo que yo estoy segura es de que la voluntad existe y la posibilidad de solución está no en la guía, sino en la aplicación, es decir, en la forma en que vamos a ir resolviendo en cada interacción comunicativa el problema con el que nos estamos enfrentando. Es decir, no podemos establecer una normatividad generalizada porque esa normatividad va a quedar rebasada de inmediato al día siguiente que haya sido publicada, ya no va a ser válida. A lo que nos tenemos que acoger es a la creatividad de las personas, a su posibilidad de pensar y de afanarse en este esfuerzo intelectual que es escribir y que es hablar. O sea, pensar todo el tiempo en esto y además pensar que estamos en un momento de transición, en que no vamos a llegar a producir una norma definitiva, sino que vamos a ver a dónde nos lleva esto. Y nos va a llevar, pues yo creo que pues, a una situación de mayor igualdad. Ese sería como mi objetivo principal, que la desigualdad de género desaparezca. ¿Cómo le vamos a hacer? Híjole, ¿saben qué? Es el proyecto humano más difícil, más largo, más complejo, mejor sostenido, con resultados más visibles y que pues no tengo una bola de cristal para ver en qué va a acabar. Espero que acabe bien. Sí. Por aquí nos hace Atsiri un comentario, dice, los hombres pueden reaprender sus masculinidades, repensarlas, y eso implica reconocer que las mujeres luchan por la emancipación de sus derechos, no por ser iguales que ellos, porque argumentar eso sería volver a lo masculino. Por acá también nos hacen, bueno, 3 comentarios que son un poco para cerrar y que te quedes con la palabra para que nos des ya tus conclusiones. Mirna Estrella nos dice si podríamos compartirles a todos vía correo o por medio del formulario de registro, les compartiríamos bibliografía que les recomiendes Sí, claro que sí. para entender el tema y saber más. Con todo gusto. También Héctor Marañón nos hace una propuesta que no sé si prospere, pero ojalá que sí, sobre que esto debería, dice, necesitamos se refiere a otra sesión, con un diseño de debate con los ejemplos que expone la comunidad. Al parecer tenemos el deseo de conocer qué es lo correcto y no políticamente correcto, sino el de entender por qué se debe hacer principalmente, qué se debe hacer principalmente en el lenguaje y en el discurso. Pues en la gramática existen argumentos más establecidos. No sé si podemos hacer después un foro, debate, algún otro formato. Ojalá que sí. Pues yo creo que hasta aquí le paramos con los comentarios. Por acá hay también felicitaciones, hay un montón de comentarios que te vamos a hacer llegar en el chat porque ahorita ya no quiero como también como estar leyéndolos todos, pero hay muchísimas felicitaciones, agradecimientos, personas que están de acuerdo. Y no sé, Hortensia, te dejamos la palabra para cerrar. Bueno, pues a ver, como conclusión,
no hay conclusiones. Creo que la reflexión más importante con lo que tiene que ver es con pensar la disputa del lenguaje incluyente dentro del espacio del poder y dentro del espacio de esta que he llamado yo la insurrección, la rebelión feminista. Pensar que de lo que se trata no es de establecer una normatividad generalizada, un estándar de la lengua que sea el estándar bueno, pero tampoco pensar que el único espacio de donde procede la corrección en la lengua es el espacio académico o el espacio institucional. Desde luego, tenemos que hacer conciencia de que estamos en un espacio institucional y académico, pero que no es el espacio institucional académico de las academias de la lengua, que como Universidad Nacional Autónoma de México, nosotras también estamos en posibilidad de producir autoridad. Nosotras tenemos autoridad. Y yo les diría, cada persona hablante y cada persona escribiente tiene autoridad lingüística. Esta autoridad no proviene de la bendición de la Real Academia Española. Esta autoridad proviene de la competencia lingüística. Una persona, en la medida en que tiene capacidad para comunicarse, tiene autoridad. Y esa autoridad es una condición de autor. Los autores son aquellas personas que crean, que producen lengua. Nosotros estamos produciendo la lengua en el momento en que le estamos hablando y en el momento en que le estamos escribiendo. Nuestra responsabilidad como universidad sí tiene una patita puesta en el asunto de qué cosas son admisibles y qué cosas son inadmisibles en el lenguaje. Yo lo que querría es que cambiáramos el foco de la discusión, que se vuelva inadmisible hablar de una mujer como una perra, por ejemplo, que se vuelva inadmisible decirle mamacita a una muchacha en la calle, que se vuelva inadmisible referirse con palabras peyorativas a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Eso es lo que tendría que convertirse en el foco de la inadmisibilidad y no el hecho de poner una arroba, de poner una X. Eso me parece cada vez menos trascendente. Además, pensando en que en este momento hay un fenómeno espectacular en la lengua de todas las naciones, en cada lengua nacional específica, está ocurriendo una explosión comunicativa a partir de las redes de comunicación. Las redes sociales lo que nos han mostrado es que nuestra posibilidad escritural se está volviendo heterográfica en oposición a ortográfica. Lo ortográfico, ortos aquí querría decir lo correcto. Y lo que la gente produce no es ortográfico, es heterográfico, es decir, son formas alternativas y diferentes de escritura. Formas de escritura que nos permiten formas expresivas diversas. Desde luego, las posibilidades comunicativas de todas estas formas son muy diversas. Hay quienes se pueden comunicar muy bien y hay quienes se comunican muy mal y hay quienes dicen cosas que son unas barbaridades y ciertamente revisar las redes sociales, leer cómo escriben los comentarios en los artículos de periódico la gente y la enorme cantidad de faltas de ortografía que cometen a nosotras como académicas, como personas pertenecientes a la institución educativa, siempre nos va a sacar así como ronchas, ¿no? O sea, sentimos así como, ¡ay, qué horror! ¿Por qué la gente escribe tan mal? ¿Por qué la gente dice tantas tonterías? Etcétera. Pero también tenemos que poner atención en que esto es un proceso de democratización de la lengua. La lengua ya no tiene un centro desde donde fluye, nunca lo ha tenido, pero ahorita es mucho más evidente. No tenemos un centro que es al único al que le tenemos que hacer caso, al único que tenemos que obedecer, sino que hay una enorme cantidad de fuentes, las fuentes de la significación, las fuentes de la producción de sentido. Y estas fuentes son fuentes sociales y son diversas y proceden de muchos lugares y están en todos los sitios donde alguien puede lanzar un mensaje como una especie de un mensaje en una botella al mar. Bueno, ahorita lo que hace uno es escribir un Twitter, escribir una entrada en Facebook, o mandar un video en Instagram. Todas estas cosas que nos están ocurriendo, creo que es un momento
súper decisivo para pensar estos problemas desde la universidad, pero para pensarlos de manera creativa, para pensarlos de manera revolucionaria, porque lo que está ocurriendo es una revolución. Estamos viendo cómo el lenguaje está cambiando y está cambiando a una velocidad que nunca había cambiado. Y esto, bueno, pues se tienen que hacer cargo también las academias. Digo, si las academias quieren seguir existiendo, tienen que ver que van atrás de la lengua, que tienen que ajustarse, que tienen que ir pensando rápido y que tienen que, además, refinar un poquito sus argumentos de corrección. Yo les diría, no tengan ansiedad por la corrección, tengan ansiedad por cómo nos estamos comunicando. Piensen qué es lo que ustedes quieren decir, cómo es la mejor manera de decirlo. Miren a sus auditorios, miren a sus estudiantes y vean que hay mujeres en sus auditorios y eso cambia un poquito pues el sentido de la vida y el sentido de la enseñanza. Creo que estas serían todas las cosas que yo quiero decirles y bueno, yo no sé cómo andamos de tiempo y todo, ustedes me No sé. imagino. Nos queda un poquito de tiempo por si alcanza, doctora, a compartirnos esta otra parte que nos comentaba. Es que, miren, yo preparé una presentación PowerPoint y luego me doy cuenta de que no debería yo de hacer presentaciones en PowerPoint porque se vuelven así como para siempre. Déjenme ver acá porque había algunas cositas más que yo quería comentarles. ¿Ahí está? Aquí, acá. Miren, sobre esta también es para aliviar la ansiedad. O sea, yo lo que quiero es que no sientan ese horror de que Hola, chicotas. eh, hay un malentendido que dice que el lenguaje incluyente destruye. Lo que nos van a decir muchas personas que están preocupadas por el tema del lenguaje incluyente es que no se debe manipular la gramática, que las formas no sexistas son antiestéticas y que los cambios obligados en el lenguaje destruyen la libertad de pensamiento y preludian el totalitarismo. Todos estos son argumentos como los que maneja muy elegantemente el señor Pérez Reverte. En realidad, el lenguaje inclusive, perdón, esta propuesta, la del lenguaje inclusivo o incluyente, tiene la intención de que cada una de las personas implicadas en las interacciones sociales sea denominada. Digamos que esto es un problema. Es decir, acá la cosa es, ¿hay una solución para que cada una de las personas implicadas en las interacciones sociales sea denominada? Pues no hay una fórmula. Tenemos que estar en esa interacción, tenemos que analizarla, tenemos que pensarla y tenemos que identificar con claridad cuáles son las opciones lingüísticas a la mano y además reconocer que el lenguaje tiene los recursos, que los recursos ya están allí en la estructura del español. La estructura del español nos permite hacer esto. Fíjense, denominar a las personas en igualdad de condiciones, en reconocimiento de su existencia y además de eso, evitar las valoraciones negativas y hacer visible la violencia de género. Yo creo que la lengua no puede ser atacada independientemente de sus usuarios. Y bueno, por supuesto, ¿quién tiene la última palabra? Aquí yo diría, tiene la última palabra la persona que está hablando. Yo creo que esa es la persona que tiene la última palabra. Había otra cosita que yo quería acá. Fíjense, otra cosa que les van a decir quienes creen que el lenguaje incluyente es destructivo y terrible y que hay que evitarlo a toda costa porque si no vamos a caer en el caos, es que el lenguaje es económico por naturaleza. Aquí yo discuto con la economía y la simplificación. Dicen que no hay que usar este desdoblamiento de señores y señoras porque el lenguaje siempre es económico y simplificado, y no es cierto. El lenguaje puede ser tremendamente pomposo y abundante. El lenguaje, en particular el lenguaje en contextos rituales. Piensen en estos contextos como de
grandes auditorios cuando todavía vivíamos afuera de las casas, ¿no? Que hay unas autoridades en una mesa y todo el mundo habla un ratote y de lo que se trata es de decir cosas pomposas y decir cosas como reiterativas. Aquí vuelvo a citar a Pérez Reverte, nada más para demostrar con un ejemplo suyo que el lenguaje no siempre se rige por una norma de economía y simplificación. Él dice, la RAE es una institución independiente, nobilísima y respetada en todo el mundo. Y luego dice, fíjense, este es un exceso retórico. Yo digo, Pérez Reverte sí tiene derecho de decir barbaridades, pero yo no. O sea, lo que él dice es que la RAE gestiona y mantiene viva, eficaz y común una lengua extraordinaria. Perdón, quienes gestionamos y mantenemos viva la lengua, que sí es una lengua extraordinaria, culta y también inculta, hablada por 400 millones de personas. Perdón, de esos 400 millones que ahorita ya son como 500 y tantos, esto es de 2009, hay muchas personas que no pertenecen a ese espacio de la cultura pensada como la cultura institucional. Y aquí yo lo que les diría es, dejemos hablar también a las personas que no son cultas, ¿no? O sea, a las personas que no están dentro del espacio de la legitimidad lingüística, a las personas que dicen aiga o estuata, porque esas son las personas que están produciendo el cambio lingüístico de manera más fuerte. Entonces aquí el tema también es un tema de discriminación social, o sea, ¿quiénes son los que tienen derecho de hablar? Nada más los grandes señorones que fueron a la universidad y que leen muchos libros y que tienen un lenguaje culto. No, tiene que tener derecho a hablar toda persona que sabe hablar, y toda persona que sabe hablar en su lengua puede tener antecedentes diversos. Yo por eso hago este hincapié en el tema de la democratización de lo lingüístico. Tenemos que pensar muy seriamente en esta democratización, dentro de la que entra de manera fundamental el lenguaje incluyente en términos de el reconocimiento de las mujeres como también productoras de lenguaje. El lenguaje no lo inventaron los hombres. Yo les diría, incluso hay algunas teorías que dicen que el lenguaje lo inventamos las mujeres. No me la creo ninguna de las dos. El lenguaje lo inventamos los seres humanos. Y no es que lo hayamos inventado hace cientos de miles de años. Lo estamos inventando cotidianamente todos los días. Todas las personas estamos participando en este esfuerzo y en esa medida todas las personas tenemos algo que decir al respecto. Yo creo que acá la responsabilidad es muy fuerte, porque si yo les dijera, miren, en esta página de internet viene la guía y ya síganla, ya no pasa nada, estarían mucho más tranquilas y dirían, bueno, ya, lo que dice la guía. No, 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 espérense. Tienen la responsabilidad cada vez que emiten una palabra de apropiarse de ella y de decir lo que quieren decir, de hacer que la lengua funcione para comunicarnos, mujeres y hombres, estudiantes y personal docente, ¿no? Profesoras y profesores, investigadoras e investigadores, la academia y el personal administrativo, todos quienes integramos esta hermosísima institución que se llama la Universidad Nacional Autónoma de México, en la responsabilidad de que la lengua esté viva y sirva para comunicarnos y además sirva para producir democracia, para producir igualdad, para producir justicia entre los seres humanos. Yo creo que esa es la única conclusión a la que puedo llegar. Y perdón por no darles muchos consejos de cómo escribir, porque cada quien tiene que enfrentarse a la hoja en blanco con sus recursos. Bueno, nada más aquí un comentario que está como reiterado. Creo que hubo muchas interpretaciones sobre cómo en qué contexto se dijo que necesitamos un feminismo que termine con el feminismo. Y entonces, a lo mejor como explicar un poco por qué dijiste esto para que no se saque de contexto por malos entendidos o una interpretación equívoca. El feminismo es un movimiento social que busca la igualdad, que busca terminar con la injusticia crónica de la desventaja social en que vivimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. El feminismo
eh, busca su propia desaparición. O sea, el feminismo pretende un mundo en que no haga falta esta insurrección, en donde no haga falta pues esta pelea que estamos dando. Entonces sí, no creo que termine mañana, pero bueno, yo sí me imagino un mundo en que ya no va a hacer falta que haya feministas. Va a haber un mundo en el que el hecho de ser mujer no se tiene que traducir en una desventaja social, sino en que las mujeres vamos a poder tener pues el mismo acceso a los recursos del mundo que tienen los hombres garantizado por el hecho de ser hombres. Entonces, en esa medida estoy pensando en que el feminismo tiene que terminar consigo mismo, se tiene que comer, o sea, tiene que llegar un momento en el que ya no se necesite. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Bueno, nada más también por aquí hay un comentario de Andrea y de otros en los que quieren tener contacto con la doctora Hortensia. Pues solo comentarles que forma parte del cuerpo académico del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género de la universidad, entonces sus datos pues están en la web. Sí, por supuesto. Pues quien quiera escribirme, escríbame. Obviamente, si llegan 2000 mensajes, pues no voy a poderlos contestar. Pero bueno, haré todo lo posible por responder. Me pueden escribir a mi correo electrónico o pueden incluso, no, pues sí, la vía más eficaz es el correo electrónico para mí, que soy del siglo pasado, muy del siglo pasado. Entonces, por favor, sí. Y bueno, yo les haré esta lista bibliográfica que me han pedido. Seguramente muchos de estos textos están en la biblioteca del CIEG. Entonces también una invitación a que hagan uso de los recursos de esta biblioteca, que es la biblioteca más grande especializada en estudios de género, y que allí tendríamos muchísimos de estas posibilidades de profundizar y de ampliar la temática. Ok, ya nada más, bueno, un par de minutitos para cerrar. Te leo algunos comentarios, felicitaciones y comentarios. Patricia dice, ha estado muy interesante el webinar en donde se va a compartir la grabación en el canal de YouTube, ya les pasaron el link. Magali dice, gracias. José me adhiero a las felicitaciones, excelente la doctora, gracias. Teresa dice, excelente ponencia. Magali, excelente ponencia y la ponente, muchas gracias. Erika, muchas gracias por las felicitaciones, muy claras, excelente ponencia. Magali, muy claro y me relaja el tema. Elisa, muchas gracias y felicidades. Guadalupe, excelente y muchas gracias a la doctora. Gracias por su tiempo y conocimientos. Feliz día, te dice Mireya. Mariana, y si se hace una segunda parte, que ojalá nos incluyera para quienes estuvimos en la primera parte, poder darle seguimiento. Bueno, ya lo revisamos a ver si es posible dentro de la agenda, por supuesto. Gracias por organizar seminarios tan interesantes. Muchísimas felicidades y ojalá se pudiera estructurar un segundo seminario, dice Sand. Alejandra, muchas gracias y felicidades. Nancy, gracias. Por favor, consideren la posibilidad de una segunda, tercera o cuarta parte. Bueno, aquí ya nos están proponiendo un seminario permanente. Argenis, en efecto, no puede llamarse a una mujer de esta manera en un chat, un profesor. Bueno, ese es un comentario que ya lo habíamos externado. Alba, muchas gracias y excelente ponente. Pues nada, un montón de felicitaciones, doctora Fabiola, excelente ponencia, y así continúan, son muchas, muchas, muchas felicitaciones. Gracias, Oralia. Miren, el chat lo exportamos para compartírtelo. No sé si... Yo quisiera hacer una propuesta, si les parece bien. Miren, me parece que podríamos tener una interlocución más eficiente si ustedes formularan una pregunta a cada una de las integrantes de esta reunión, que ahorita veo que son 220 participantes. De esto, si pudiéramos tener, digamos, unas 30 preguntas concretas y que pudiésemos hablar de esas inquietudes, pero a partir de las dudas que el auditorio pudiera tener. Entonces, si lográramos hacer esto, pues yo estaría súper, súper dispuesta a tener una segunda o tercera o cuarta reunión. Digo, eso ya de lo que depende es del staff de esta comisión. Ellas serían las personas encargadas de organizarlo, pero si se les quedaron preguntas o si tienen, pues,
temas de discusión que no pudimos abordar o que les parece que quedaron explicados de manera rudimentaria o ineficiente, pues podríamos trabajar ya no sobre lo que a mí se me ocurre que tiene que ser el marco para la discusión, sino además sobre los problemas concretos a que se están enfrentando en este momento. Entonces, si les parece bien, esa podría ser una posibilidad para organizar, es decir, que a través de Oralia, de Víctor Hugo, de Mario, de Alfredo, me hiciesen llegar este montón de preguntas y que yo pudiera organizar pues una exposición en la que habláramos así ya directamente. Estos son los problemas de los que se tiene que tratar la discusión acerca del lenguaje incluyente. Perfecto, yo creo que sí podemos hacerlo, podemos con el grupo que tenemos y con las preguntas que ya externaron aquí, reunirlas y nos reunimos nosotros para acordar cuándo podríamos tener otra sesión. Me parece perfecto. ¿Sí? Bueno, ya creo que son 14 minutos para nuestra hora de cerrar, entonces le voy a ceder la palabra a mi compañera, a Marta, para que nos dé algunos avisos respecto a las constancias, al seguimiento, todo lo que conlleva el cierre. Por mi parte, pues nada más agradecerle nuevamente a la doctora Hortensia y a todos mis compañeros del staff por haber podido llevar a cabo este seminario con un tema tan importante que creo que sí es vital llevarlo a la práctica. Gracias, Hortensia. Buen día para todos. Muchas gracias, Oralia. Y doctora, nuevamente agradecerle su valiosa participación y muy pronto esperamos poder organizarnos para tener nuevamente con nosotros pues su valiosa ponencia. Bueno, les agradecemos también a todos los asistentes a esta seminario web y los invitamos al seminario web que se llama ¿Cómo cuido mi información? Consejos de seguridad informática, donde la ponente será Mari Carmen Hernández y será este viernes 29 de mayo a las 8 de la mañana. Ya saben, es cupo limitado y con registro previo. Les mandaremos nosotros la información y también se les dará acceso a el formulario de evaluación, por favor, para la emisión de constancias. No sé, les pedimos por favor que lo llenen para, con los datos muy bien revisados, porque las constancias se van a emitir tal cual como ustedes pongan sus nombres, con los datos que ustedes tengan. Y bueno, les pedimos a todos los integrantes de la comisión que permanezcan para terminar nosotros nuestra sesión. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Bueno, pues yo me despido, ¿no? Muchas gracias, Oralia, muchas gracias a todo el staff y bueno, pues estamos en contacto y hasta luego. Gracias, hasta luego a todos. Gracias, gracias doctora, hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, adiós. Gracias, Hasta doctora. luego, gracias. Hasta luego a todos. Buen día. Gracias. Gracias.